Esta serie sin duda nos cautivó durante casi 7 años, pero lamentablemente ha llegado a su fin. Así que pónganse cómodos porque solo en segundos te cuento las temporadas 1, 2, 3 y 4 de You para que te pongas al día antes de que salga la quinta y última temporada. You nos cuenta la historia de Joe Goldberg, un loquito que es gerente de una librería y que un día conoce a esta que se llama Winnie Beck, con quien él inmediatamente se obsesiona. Y no estoy exagerando. Literalmente apenas verla él parece obsesionarse con ella. Y bueno, ella es una aspirante a escritora y comete el peor error de su vida al decirle su nombre al amigable extraño. Digo que fue el error de su vida porque solo su nombre fue suficiente para que él la investigue y sepa más de su vida que ella misma. Solo con decirles que él descubre hasta la dirección de la tipa y resulta que su casa está llena de ventana que no tienen ni siquiera cortina y aparte él entra en ella como si nada cuando ella no está. Pero ok, eso es súper normal. Un día Beck se emborracha muchísimo y mientras se dirigía a casa se cae en las vías del tren, pero por suerte el buen y noble Joe iba pasando por ahí y logra salvarla. Además consigue robarle su celular, que para colmo tampoco está bloqueado. Pero ok, eso también es súper normal. Esta cosa es real, hijo. Ella inmediatamente cambia de celular y la verdad es que no le presta mucha atención, aunque resulta que su antiguo celular sigue conectado a la nube y ahora Joe tiene acceso a absolutamente toda su información. A esto Joe descubre que Beck tiene una especie de amante que es este tipo que se llama Benji, y el buen Joe decide que él no es buen partido para Beck, así que lo secuestra y lo encierra en una jaulita que tiene en el sótano de la librería. Aquí Joe toma su celular y publica un par de fotos que hacen que todos piensen que él está por ahí drogándose como al parecer ya lo había hecho antes. Y bueno, Joe empieza a acercarse más a Beck y ella lo invita a una fiesta en casa de su mejor amiga Bleach. Y durante esta él se encuentra con una extraña que no es para nada importante, pero que solo aparece para decir que es amiga de una tal Candace, que era novia de Joe, pero que un día de pronto se fue y no se sabe nada más de ella. Historia ya es. Pero este será tema para más adelante, así que sigamos. Y es que Joe envenena a Benji con un café en el que pone crema de maní, vaina a la que él es alérgico. Y así nomás Benji se muere. Bueno. Luego él entra el cadáver en la cajuela y anda a Nueva York entero con él sin que nadie se pregunte por qué rayos huele a muerto. Pero ok, eso también es súper normal. Lo que hay es que él consigue quemar su cadáver en el bosque sin que nadie se dé cuenta y listo. A todo esto, a Joe por fin se le hace con Beck, pero lamentablemente no dura ni 5 segundos en el acto. Y no estoy exagerando cuando digo que solo fueron 5 segundos. Voy a por un poquito de cianuro, vengo ahora. Luego él descubre que Beck está haciendo planes para el fin de semana con un hombre al que llama el capitán. Así que como cualquier persona normal decide seguirla, solo para descubrir que el capitán es el papá, quien ella le había dicho antes que estaba muerto, pero resulta que nada más era porque no se llevan muy bien que digamos. Y nada, aquí ella descubre que Joe le estaba siguiendo, pero él le mete un cuento chino y ella en lugar de alejarse de él por haberla seguido como cualquier persona normal, lo perdona y hasta lo invita a comer con la familia. Después de esto ambos tienen relaciones otra vez, aunque esta vez a Joe sí le va bien, pero como no todo es color de rosa, ahora tiene otro obstáculo en el camino, y es que la mejor amiga de Beck, Peach, quien desde hace tiempo sabe que Joe es como medio rarito, y aparte ella también está pila de obsesionada con Beck. La tipo también es súper egoísta y no cree que Beck esté preparada para seguir su carrera como escritora, así que le recomienda a este tipo que es un famoso agente literario, pero la verdad es que él solo quiere abusar de ella. De esta forma, según Peach, Beck se daría cuenta de que no está preparada para la industria, pero lo único que consigue con esto es que Beck se enoje muchísimo y la mande al carajo, aunque más tarde la manipuladora se toma unas pastillas y finge un intento de suicidio para que así Beck la perdone, aunque Joe descubre su teatro, razón suficiente para que él decida que es momento de sacarla del camino, así que mientras ella corría por el parque, él la golpea con una piedra y aparentemente la deja muerta. Eres un enfermo, amigo. Y bueno, aquí les presento a este pequeño personaje. Él es Paco, el vecinito de Joe, cuyos padres se la pasan matándose todo el santo día, pero él simplemente los ignora, hasta que un día se cansa de esto e intenta drogar a su padre, pero para su mala suerte no se muere, y cuando Joe llega para ayudarlo, él se levanta y le da tremenda golpiza nada más porque no quiere que él esté cerca de su hijo. Para acabarla de completar, Joe se entera de que Peach lamentablemente no se murió, y cuando va a verla la tipa está intacta aparentemente. O sea, ni un golpecito, ni una tutuma, nada. Yo quedé piedra, pero nada, está todo. ¡Huele a venganza! Lo que hay es que Peach se va junto a Beck a una casa que ella tiene fuera de la ciudad, dizque para así recuperarse. Joe, como siempre, decide seguir a su amada y en el camino tiene un pequeño accidente que hace que él empiece a tener alucinaciones por todas partes con su ex Candace. Pero bueno, de todas formas, él consigue llegar a la casa y al día siguiente, Beck y Peach tienen otra discusión y Beck se larga de la casa. Unos instantes más tarde, Peach descubre que Joe está en la casa y ella descubre todas las cosas que él ha hecho. A esto, Joe intenta
escapar, pero ella le dispara y luego ambos tienen un pequeño forcejeo, el cual termina con Joe matando a Peach mientras la cámara se aleja dramáticamente. Joe escribe una falsa nota de suicidio en la computadora de Peach, lo que lleva a los detectives a creer que Peach solo se quitó la vida como ya lo había intentado antes. Pasa un tiempo y ahora Joe y Beck están mejor que nunca en su relación, aunque desde la muerte de Peach, Beck visita a un terapeuta con el que Joe piensa que ella lo está engañando, así que empieza a seguirla para descubrir esto, pero ella se da cuenta y ambos tienen una discusión en la que Beck niega rotundamente tener algo con el terapeuta y termina con Joe, razón suficiente para que él vaya a matar al tipo, pero cuando está a punto de hacerlo decide que mejor primero confirma, así que busca en su computadora donde efectivamente no encuentra absolutamente nada, pero sí escucha una grabación de una de las sesiones de Beck, lo que hace que él se dé cuenta de que ella está mejor sin él y decide alejarse de ella. Me siento estafado. Y así como quien no quiere la cosa, pasan 3 meses. Ahora Joe tiene una relación con esta que se llama Karen y al parecer es feliz, aunque sigue un poquito obsesionado con Beck, quien por su parte consiguió un contrato para publicar su libro. Y todo puede seguir yendo bien en su vida, pero no, porque es que ella es masoquista y Joe di que le hace falta. Un día, para su mala suerte, se topa con él y su nueva novia por ahí y decide escribirle un mensaje de texto que se convierte en días y días de conversaciones. Y ahora ellos son como mejor y amiguito. Y después de un tiempo, ellos se acercan más y más y ahora son amiguitos con derecho y engañan a la pobre Karen, a quien Joe le rompe el corazón y termina con ella luego de que Beck le diga que lo ama. Así que él va y le pide que vuelvan a estar juntos y un día Karen enfrenta a Beck y le advierte que se cuide de Joe o le hará lo mismo que a su exnovia Candace. ¿Cómo ya sabía eso? Hasta yo quiero saber, pero no sé. El punto es que esto hace que Beck empiece a investigar sobre la tal Candace y por qué nadie volvió a saber nada de ella, aunque no descubre mucho, solo que algunos de sus conocidos piensan que ella está muerta porque no se sabe nada de ella desde hace mucho tiempo. En este punto nos muestran un flashback en el que Joe descubrió que Candace lo engañaba, así que como todo buen novio tóxico, va y confronta a su amante y la lanza de un edificio. De vuelta en el presente, vemos que Beck enfrenta a Joe sobre Candace, a lo que él le muestra que ella se fue al otro lado del mundo y que solo cambió su nombre en las redes y por eso nadie sabe nada de ella. Algo anda mal. Y ahora sí todo va a estar bien, ¿verdad? Pues no, porque es que Joe descubre que Beck sí lo estaba engañando con el terapeuta, pero cuando lo enfrenta, ella nada más le dice que lo ama y es tipo, ay, en serio, yo también te amo, te perdono. Y todo parece que va a estar bien ahora sí, pero resulta que Joe guarda trofeos de todas sus víctimas como un asesino en serie normal, claro que sí. Y para su mala suerte, Beck descubre esto. Ella intenta escapar, pero en verdad ya se la llevó el diablo, porque Joe la golpea y cuando despierta está nada más y nada menos que en la jaula de Joe. Aquí le da el típico discurso de tipo tóxico y que todo lo que hizo lo hizo por ella y bla bla bla. Le confiesa que Peach estaba obsesionada con ella y que Benji simplemente no era bueno para su vida. Lo que hay es que él la deja encerrada ahí mientras decide qué hacer con ella y eventualmente Paco, cansado de los abusos de su padre, lo golpea con un palo y casi lo mata, pero en lugar de darle otro golpe, él lo deja que se pare y se va corriendo. A esto Joe los ve y enfrenta a Ron y lo asesina enfrente de Paco, aunque él le dice a Paco que este será su secreto y que él se lo merecía. Luego Beck le propone a Joe que culpe al terapeuta por todos sus crímenes y así ambos se irían y serían felices. Aquí Joe, como todo un idiota, le cree y le abre la puerta, a lo que ella lo ataca y lo encierra en su propia jaula, pero lamentablemente todavía sigue encerrada y cuando está a punto de salir, el pequeño Paco la encuentra y en lugar de ayudarla, la deja encerrada porque pues él tiene que encubrir a su buen amigo Joe. ¿Y este niño? ¿Y este pequeño trozo de mierda? Al regresar ella descubre que Joe ya no está en la jaula y ambos tienen un enfrentamiento en el que Joe acaba asesinando a la pobre Beck. Pasan 4 meses y todo termina mostrándonos que el terapeuta finalmente fue atrapado por todos los crímenes que Joe cometió, ya que él publicó el libro que Beck había escrito contando toda la historia. El pequeño Paco se fue con su madre a otra ciudad a empezar de cero y vemos como Joe un día recibe la inesperada visita de su exnovia Candace, que no estaba muerta después de todo y regresó porque tiene unas cuentas pendientes con él y vino para cobrárselas. La segunda temporada continúa justo aquí y luego de que Candace regresara y le jurara a Joe que lo iba a hacer sufrir por todo lo que le hizo y además porque está segura de que fue el que mató a Beck, él decide irse de Nueva York a Los Ángeles para así escapar de su loca exnovia y empezar una vida nueva hasta con nuevo nombre. Y aquí ahora Joe se llama Quill. Un día mientras buscaba trabajo, Joe conoce a esta que se llama Love Queen y adivinen qué, apenas la ve se obsesiona brutalmente con ella. Y no estoy exagerando de nuevo, pero esta vez sí se la perdono porque que señores, miren esto. Stab her in the eye.
Y nada, omitiendo el mega spoiler que les acabo de hacer, como siempre nuestro amiguito Joe empieza a seguir a su víctima, consigue trabajo en el mismo lugar que ella y además consigue una casa con vista directa hacia la de ella, para así tenerla bien vigilada. Ahora sí les presento a los personajes que estarán acompañando al buen Joe esta temporada. En primer lugar, obviamente tenemos a Lo. Ella es una niña rica, viuda, aspirante a chef y aparte se la hace de hermana sobreprotectora todo el tiempo. Su hermano es este que se llama 40, otro niño rico que es un intento de productor de Hollywood frustrado. También conocemos a Ellie, que es la vecinita de Joe y es el personaje más inteligente de todos, con quien Joe se encariña apenas conoce. Con ella también conocemos a su hermana mayor Delilah, que es una reportera. Y bueno, resulta que la tal Love es igual o aún más intensa que Joe, así que ella empieza a acercarse a él más y aunque al principio él dice que no quería tener nada con ella porque ya cambió y solo terminaría lastimándola, al final sí se enreda con la tipa. Por otro lado, nos enteramos de que Joe le robó la identidad de Will a este tipo que es un hacker y a quien encerró en su clásica jaulita. Resulta que el verdadero Will le debía mucho dinero a este otro tipo que se llama Jasper, aunque convenientemente nunca se habían visto la cara, y cuando Jasper va a cobrarle su dinero a Joe, él obviamente no lo tiene, así que le corta un dedo por mientras tanto y Joe súper enojado lo lleva hasta su almacén y lo mata antes de que él lo haga primero. A todo esto, Delilah se acerca un poco más a Joe y le cuenta que cuando tenía tan solo 17 años fue drogada y abusada por este que se llama Henderson, un comediante que es súper famoso y casualmente su hermana menor Ellie está empezando a acercarse a él. Así que Joe, como se prometió a sí mismo que la iba a proteger, le pide ayuda al verdadero Will para poder quebrar la seguridad de su casa y así encontrar pruebas incriminatorias contra este. A cambio, él lo dejaría irse lejos para que empiece una vida nueva. Así que él entra a la casa y al hacerlo encuentra fotos de todas las chicas de las que él ha abusado, aunque él no aparece en ninguna de ellas, así que no le sirven de mucho. Luego él se entera de que él iba a ir a casa de Henderson sola, así que decide ir para salvarla del pervertido, quien pone drogas en la bebida de Ellie, pero Joe el astuto también pone drogas en la de él cuando se descuida, y después de un rato ambos se quedan dormidos. Aquí Joe aprovecha y tipo secuestra a Henderson para intentar hacer que confiese todas las cosas que ha hecho, pero no lo consigue y este último intenta escapar y por accidente Joe lo lanza por las escaleras y se muere. Al mismo tiempo, Ellie se despierta y se va como si nada, mientras Joe limpia todo el desastre de abajo para que parezca que lo de Henderson fue un suicidio, aunque de todas formas se abre una investigación por esto. Más tarde, como lo prometido es deuda, vemos que Joe libera a Will y él se va para siempre. A todo esto, 40 se consigue una nueva novia y cuando se las presenta al novio a Joe, esta resulta ser nada más y nada menos que Candace, quien encontró a Joe otra vez y está ahí para vengarse de él con su presencia aparentemente. Pero bueno, aquí nos muestran un flashback en el que nos enteramos de que cuando Joe se enteró que Candace lo engañaba y ella quería dejarlo, él intentó matarla y la enterró en el bosque, pero resulta que ella estaba viva y al parecer logró escapar y empezar de cero sin que él lo sepa. De vuelta en el presente vemos que Candace intenta entrar en la casa de Joe para encontrar pruebas que lo incriminen, pero al hacerlo Love la descubre, así que ella le cuenta toda la verdad y le dice las cosas que Joe ha hecho. Obviamente Love no le cree y piensa que la tipa está loca, aunque de todas formas enfrenta a Joe, quien le dice que Candace está obsesionada con él y que por eso se inventó todo ese cuento. Y a pesar de que sí le cree lo de Candace, ella le termina a Joe por no haberle contado antes. A esto luego empieza a salir con este otro tipo que se llama Milo, que era el mejor amigo de su esposo muerto. Esa cosa ni sentimientos tiene. Bueno, aquí el punto es que no duran mucho porque ella solo estaba con él para darle celos a Joe y aquí queda confirmado que ella está igual o más loca que él. O sea, amiga, usted misma le acaba de terminar simplemente porque sí. Pero bueno, resulta que Delilah de alguna forma empieza a sospechar de Joe por el asesinato de Henderson, así que decide ir a investigar y descubre el lugar en el que Joe tiene su jaulita. Empieza a tomar fotos como buena reportera que es, pero para su mala suerte, Joe tiene una cámara oculta ahí y obviamente llega en cuestión de segundos y la encierra en la jaula, pero como él no quiere dejar sola a la pobre Ellie, compra unas esposas con un temporizador que se abrirán exactamente en 16 horas, lo que es tiempo suficiente para que él se despida de Love y desaparezca para empezar otra vez de cero. Pero cuando va a despedirse de Love, él es secuestrado por el loco de 40 porque quiere que lo ayude a terminar de escribir el guión para la adaptación de un libro que Candace le recomendó y es muy bueno, escrito por una tal Winnie Verbeck. Diablo, qué difícil me la pusiste. Aquí él además droga a Joe
dice para que la creatividad fluya y Joe empieza a tener visiones pila de raras. En medio de esto, Forey empieza a analizar el libro y descubre que quien realmente mató a Beck no fue el terapeuta, sino un exnovio que tuvo que fue mencionado un par de veces en el libro. Luego, cuando se le pasan los efectos de la droga a Joe, él consigue irse y va a buscar a Delilah antes de que se cumpla el plazo de las esposas, pero cuando lo hace se da con la sorpresa de que Delilah está muerta. Como obviamente él estuvo drogado las últimas 12 horas, ahora debe darle rewind a todas las cosas que hizo para descubrir quién mató a Delilah, porque él está 99% seguro de que no lo hizo. ¡Pero qué imbécil! Mientras él hacía esto, Candace le dice a Forey que él tiene razón y que quien en verdad mató a Beck no fue el terapeuta, sino el exnovio que es Joe. Pero él tampoco le cree su historia y ella se va. Cuando lo hace, ve un video que Forey le mandó la noche anterior, en el que está dejando a Joe en un lugar en el que supuestamente está Delilah. Así que ella decide ir ahí y al llegar se encuentra con Joe y lo encierra en su propia jaula. Y en lugar de primero llamar a la policía como cualquiera, ella mejor llama a Love para que venga a ver a su noviecito y se dé cuenta de quién es en realidad. Al llegar, Love enfrenta a Joe y se pone a llorar, hace todo un drama y se va corriendo del lugar. Así que Candace va tras ella para consolarla. Ojo, sin aún haber llamado a la policía. Y bueno, un rato después, Love regresa y Joe le pregunta que dónde está Candace, a lo que ella le responde que la mató para que ambos puedan ser felices. Además le confiesa que fue ella quien también mató a Delilah para que nada se interponga en sus caminos. Y es que resulta que Love está 10 veces más loca que Joe y le cuenta que cuando ella y Forey eran pequeños mató a la niñera, dizque porque era una mala influencia para su hermano. Y resulta que desde que lo vio por primera vez, supo que en él había algo que los conectaba. Así que lo mandó a seguir e investigó todo sobre su pasado. De igual forma, ella le cuenta que sabe que él fue quien mató a Henderson y que planea incriminar a la pobre Ellie por su muerte, usando las conexiones de su familia para cerrar el caso y luego hacer parecer que la muerte de Delilah fue un suicidio para que así juntos tengan la oportunidad de empezar una familia. ¿Y yo soy el enfermo? Obviamente Joe queda impactado al descubrir que él no era el único loco después de todo, aunque él decide seguirle el jueguito para así conseguir que ella lo libere, y cuando lo hace él intenta matarla, pero se detiene cuando ella le confiesa que está embarazada de él. Eso no me lo esperaba. Así que como los tóxicos que son, se perdonan y hacen como si nada hubiera pasado. Luego de esto, Joe busca a Ellie y le cuenta que su hermana no va a regresar, así que le da dinero y le dice que se vaya muy lejos mientras pueda, antes de que la culpen por el asesinato de Henderson. Mientras esto sucedía, Forey descubre que Joe en verdad es el asesino de Beck, así que lo cita para matarlo y así dice que salvar a su hermana. Pero cuando está a punto de hacerlo, aparece un oficial de policía y le dispara antes de que él mate a Joe. Luego de esto, vemos que pasó un tiempo y la perra de Love usó las influencias de su familia para culpar a Forey por los crímenes que ella y Joe cometieron. Y ambos se van de Los Ángeles a iniciar una vida nueva, como los dos loquitos que son. Pero resulta que ahora nuestro buen amigo Joe al parecer ya encontró su próxima víctima en Natalie, su vecina nueva. Todo continuó meses después con Love dando a luz a su hijo. Joe se decepciona porque él quería niña, pero no hay de otra, así que se lo queda, y Love lo llama Henry Forey. Con el tiempo la vida paterna lo deja explotado a los dos, y peor para Joe, que siente que su carajito como que no lo quiere. Vemos también como Joe vende libros en secreto para mandarle los cuartos a Ellie y que se mantenga, mientras que Love intenta encajar en el círculo social de Madre Linda, que es donde viven ahora, y se hace amiga de Sherry Conrad y su esposo, las dos gente más superficiales que van a ver en sus vidas. Y nada, como recuerdan, Joe está obsesionado ahora con la vecina, que es la esposa de Matthew Engler, un millonario que sabe pila de tecnología. Tener María no es impedimento para ella, aparentemente, así que le coquetea pila a Joe y lo invita un día a su casa cuando está sola. Casi acaban juntos, pero Joe lo piensa mejor y se va a su casa antes de que Love los descubra y los mate a los dos. Al día siguiente, ellos van a una fiesta en casa de los Conrad, donde Love habla con Natalie y cuando Love le confiesa que su sueño pone una panadería, Natalie se ofrece a enseñarle un local que está vacío por ahí cerca. Aquí Love se da cuenta de lo que hay entre la tipa y Joe, así que se lo reclama, pero él niega absolutamente todo. Al día siguiente, cuando Natalie le muestra a Love el local, la tipa agarra y le clava un hacha en la cabeza como quien no quiere la cosa, porque resulta que ella descubrió la caja de parafernalia que Joe le robó a Natalie. Ella llama al pana y le cuenta del problemita que tienen, y como buen esposo que es, Joe llega, enojado pero llega, y le ayuda a deshacerse del cuerpo en un bosque cercano, y crean una coartada para no verse involucrados. Después de esto, Love conoce a este carajito que se llama Tío en un supermercado, al tiempo que Joe va a una biblioteca y se hace amigo de Marianne, quien le permite trabajar ahí como voluntario. Y también conocemos a Dante, que será un poquito importante casi al final, así que recuérdenlo. Lo que hay es que esa misma noche el dúo dinámico va a otra fiesta en
en la que se enteran de que todo el mundo en Madrelinda usa un biosensor desarrollado por Matthew en sus anillos, lo que obviamente permitiría encontrar el cuerpo de Natalie. Es así como juntos van con el pequeño Henry, desentierran el cadáver, le quitan el anillo y ahora sí le entierran en una construcción que había por ahí cerca. Y en medio de la lluvia, así bien romántico, ellos se reconcilian y prometen no matar a nadie más. Y ahora, con un matrimonio feliz de nuevo, Love abre su pastelería llamada Un Nuevo Comienzo. Y en el piso de abajo, solo por si acaso, construyen su jaula de plexiglas como siempre. Love aquí se entera de que Tío es el hijastro de Matthew, a quien Joe y Love deciden incriminar para quitarse ese asuntico encima. No obstante, Henry se enferma de sarampión y es llevado de urgencia al hospital, al mismo tiempo que Joe iba a casa de Matthew a hacer su jugada. Sin embargo, para su mala suerte, él se da cuenta de que también tiene sarampión, así que acaba desmayándose, siendo encontrado por Matthew. El tipo no sospecha nada porque yo le meto un cuento, y al final, cuando explota lo de la desaparición de Natalie, él dice en la prensa que no la mató y que va a descubrir quién lo hizo. Joe y Love cambian de opinión y dicen que mejor no van a inculparlo. Y el día siguiente, Jill, un vecino, le revela a Love en su panadería que sus hijas le contagiaron sarampión a Henry porque el pana es un antivacunas. Eso obviamente quilla muchísimo a Love, que agarra y le rompe la cabeza al tipo. Él entonces despierta en la jaula donde Joe y Love ahora buscan algo para chantajearlo y asegurarse de que no cuente lo que ha pasado. Love acaba descubriendo que el hijo del pana es un acosador sexual y Jill, al enterarse de que su hijo lo siguió haciendo, agarra y se desvive él solito en la jaula, cosa que mi pareja favorita aprovecha para hacerlo ver a él como el culpable de la muerte de Natalie, con quien supuestamente mantenía una relación en secreto. En medio de todo esto, Love se empieza a acercar más a Tío, quien un día la acaba besando, pero ella lo detiene, y así como que no quiere la cosa, pasan 6 meses. Y todo ha estado bien desde entonces, exceptuando el pequeño detalle de que Joe ahora se está obsesionando con Marianne, la de la biblioteca. Love tampoco está perdiendo el tiempo y resulta que ahora es bestia de Tío, con quien un día acaba cogiendo en un parque. Pero Dottie, que es la madre de Love pero que no aporta mucho, la descubre y hace que Love corte lazos con su amante, de que por el bienestar del carajito que tiene. Joe, por su parte, empieza a indagar en la vida de Marianne y descubre que es una adicta en recuperación en medio de una batalla legal por la custodia de su hija, ya que su exmarido Ryan, que es un reportero, anda haciéndole la vida imposible. Matthew, por su parte, sabe que Jill no mató a Natalie, así que se ha pasado todo este tiempo investigando a todo el mundo ilegalmente para saber quién realmente lo hizo, hasta que Tío un día lo descubre y le cuenta todo esto a Love. Debido a esto, Love le cuenta a Joe y juntos arman un plan para que Love conquiste a Tío para sacarle más información de Matthew. A Joe en verdad no le importa que Love ande revolcándose con otro, porque él anda muy ocupado enamorando a Marianne, con quien finalmente se besa, pero ella se hace la más moral y le dice que él es casado y ella no quiere abarate el matrimonio, así que le pide que se aleje. En este punto vemos cómo hacen una recaudación de fondos para la biblioteca, y aquí Love conoce a Marianne. Joe es amenazado por el tal Ryan y Sherry y Carrie le proponen a Love hacer un intercambio de parejas en su casa y que para ponerle sazón al matrimonio. Mientras eso pasaba, Dottie, la mamá de Love, tuvo una trama X en la que se divorció del marido y al final le quemó un viñedo que tenía. Debido a eso lo encierran en un manicomio, pero antes de irse le confiesa a Joe que Love quizás fue quien mató a su primer marido James y no fue un accidente como todos piensan. Lo que hay es que lo que dijeron los Conrad, Love se lo propone a Joe y él acepta, con la esperanza de que ella por fin se dé cuenta de que su matrimonio no va para ningún lado y él poder irse con la otra. Al mismo tiempo, Matthew descubre a Tío buscando entre su investigación, así que le confiesa que cree que Love fue quien desapareció a Natalie. Esa noche los Conrad llegan a la casa y al principio la vaina iba 10 de 10, pero la Love se da cuenta de que Joe está fantaseando con otra tipa, motivo por el cual lo confronta en privado, recordándole en voz alta que mató a Natalie y que por compromiso con su matrimonio. Los Conrad escucharon esa vaina lamentablemente, así que Joe y Love ahora los someten y los meten en la jaula de cristal por si acaso, dándose cuenta de que la violencia los excita, pero ahora sin saber qué van a hacer con ellos. Después de eso, Joe se encuentra con Marianne destrozada porque Ryan está a punto de ganarle la custodia de su hija haciendo trampa. Joe la consuela y finalmente se acaban acostando. Más tarde, Joe sigue a Ryan y cuando el tipo lo descubre e intenta golpearlo, Joe lo apuñala hasta matarlo y lo hace ver como un simple atraco. Mientras eso pasaba, vemos como el idiota de Tío no le cree a Matthew y le ofrece a Love fugarse juntos porque él cree que ella es una víctima más de su violento esposo Joe. Love se aprovecha de eso y le manda a buscar el video que supuestamente tiene Matthew inculpándola. Él lo hace y acaba viendo a Joe saliendo con el carro de Natalie de la panadería, por lo que va a contárselo a Love topándose con los Conrad encerrados en la jaula. Él intenta salir a buscar ayuda, pero se encuentra con Love, que lo acaba golpeando con un extintor en la cabeza, provocando que él se caiga por unas escaleras. En este punto Love ya está fuera de control y le pide a Joe que también se encargue de
esté muerto. No obstante, él descubre que Theo está vivo, así que lo lleva al hospital porque él no es tan mala gente después de todo. Marianne llama a Joe y le dice que Ryan apareció muerto y quizás le entreguen a su hija, por lo que le propone que se escapen juntos y sean felices. Joe obviamente acepta, ya que según él su matrimonio con Love ya no funciona. No obstante, Love finalmente se da cuenta de que Joe está obsesionado con la tal Marianne, así que durante la cena ese día, cuando él le pide el divorcio, ella lo paraliza con acónito y llama a Marianne para matarla junto con él. Ella se distrae por un segundo y Matthew justo entra en la casa y hace que Joe le cuente dónde está Theo. Una vez lo hace, en lugar de ayudarlo lo deja ahí tirado porque le dice que se merece lo que sea que Love vaya a hacerle. Es entonces cuando aparece Marianne, a quien Love le cuenta que Joe fue quien mató a Ryan y casi la mata, pero se da cuenta de que viene con la carajita, así que la deja irse. Y ahora sí, ella está ready para matar a Joe por tigre, pero él estaba preparado para esto, así que si había bebido un antídoto y es él que le inyecta a Love una dosis letal de acónito. Y ahora sí, él organiza un asesinato suicidio escribiendo una carta en la que Love supuestamente confiesa ser la asesina de Madre Linda, que aparte obligaba a su esposo a ayudarla. Joe se corta un dedo para que piensen que Love lo mató y al final le prende fuego a la casa y vemos cómo deja al pequeño Henry con Dante, el compañero de la biblioteca. Les Conrad por su parte encontraron una llave dentro de la jaula, así que finalmente salieron y se hicieron famosos por lo que vivieron y ahora dan terapia de pareja y vemos como Theo sí sobrevivió y se acerca más a Matthew ahora que pasaron por todo esto, acabando la temporada con Joe ahora con una nueva identidad, escapando a París en busca de su amada Mariana. Y así llegamos a la cuarta y última temporada hasta el momento. Al inicio nos ponen un flashback en el que vemos que Joe buscaba a Marianne en París y por coincidencia se enteró de que ella estaba en Londres en una exposición de arte. Él la siguió hasta ese lugar donde ella lo descubrió y salió corriendo porque se supone que él estaba muerto. Él la atrapa y ella le cuenta que Juliet está en París con una amiga y resulta que le tiene pila de miedo porque sabe que él mató a Ryan y muy seguramente también se la envió a Love. Joe al escuchar esto la deja irse para demostrarle que él sigue buena gente y después él se encuentra con este pana que se llama Elliot, a quien el padre de Love mandó a matarlo por lo que hizo. No obstante, Elliot hoy anda de buenas, por lo que le ofrece a Joe una identidad falsa a cambio de matar a Marianne, que es la única que sabe que él está vivo. Joe acepta, pero en lugar de matar a Marianne, le roba un collar de que como prueba de que está muerta y la deja irse. Así pasa un tiempo y vemos que Joe ahora es profe de literatura en Londres y se llama Jonathan Moore. En la universidad él se hace amigo de Malcolm Harding, un compañero que es pila de insoportable y se obsesiona con Kate Galvin, que es su novia. Joe acaba entrando en el círculo exclusivo de esa gente, que son la nobleza autoproclamada de Londres. Y aquí conocemos a los personajes que serán importantes en la temporada. En primer lugar tenemos a Lady Phoebe, su novio Adam, que es un pana al que le gustan la Golden Shower, Blessing, una princesa de Nigeria, Simon, uno que es artista pero en verdad no tiene talento y anda por ahí robando el trabajo de otras personas, Sophie, la hermana de Simon, que es influencer, esta tipa que se llama Gemma y le gusta humillar a los sirvientes, y por último este que se llama Rhys, que es un aspirante a alcalde y que se hace muy amigo de Joe. Y todo iba bien en la vida de Joe hasta que una mañana después de un party encuentra a Malcolm apuñalado y sin un dedo encima de su mesa. Él no recuerda lo que pasó, pero asume que fue él quien lo mató, así que desaparece el cuerpo por si acaso. Al día siguiente él comienza a recibir mensajes anónimos de quien resulta el verdadero asesino de Malcolm, que le da las gracias por haber eliminado las pruebas, y Joe ahora piensa que uno de sus nuevos amigos fue quien realmente mató a Malcolm y quiere culparlo. Él comienza a descartar gente y investigar, y aquí es cuando descubre lo del fetiche de Adam, pero resulta que Vic, que es su guardaespaldas, amenaza a Joe con matarlo si cuenta algo de lo que ha visto. El siguiente sospechoso es Simon, pero pronto queda descartado porque también lo matan, y esta vez el asesino le corta una oreja y se la lleva. Para acabar de completar, esa noche cuando Joe regresa a casa, encuentra la pared cubierta de recortes de periódicos de su pasado, porque resulta que el asesino ha descubierto su identidad. La vaina se complica pila y más cuando todos se enteran de la muerte de Malcolm, y ahora andan buscando al asesino de los ricos. Investigando, Joe descubre que Nadia, una alumna de la universidad, era amante de Malcolm, y recuerdan a esta tipa que más adelante será importante. Pero ahora el asesino le pide a Joe que mate a Kate, pero él obvio dice que no va a hacerlo. Él se acerca pila a la tipa y al final acaban cogiendo mientras Vic los ve, ya que él andaba siguiendo a Joe. Después de eso, Vic enfrenta a Joe y después de un forcejeo, Joe lo mata accidentalmente. Así que como siempre limpia todo y el asesino le insinúa a Joe que le excite matar gente. Joe le sigue el juego esperando descubrirlo y ahora Phoebe lo invita a un coro en una casa de campo todo el fin de semana. Él acepta y al llegar se da cuenta de que el asesino está en la casa con ellos. Aquí Adam le confiesa a Joe que está planeando proponerle matrimonio a Phoebe, aunque resulta que él no la ama y está con ella para que le pague toda la deuda que él tiene. Y aquí les presento a este otro pana llamado Roald, que es un amigo de la infancia
desgracia de Kate, que para variar está obsesionado con ella. El pana casi mata a Joe por celos, pero Kate llega para salvarlo y después va y coge con Joe a pesar de que le había dicho que no se repetiría. Más tarde esa noche, Rhodes está casi seguro de que Joe es el asesino, así que lo confronta y lo acaba empujando por la ventana de un segundo piso. Joe sobrevive de chapita, pero cuando se recupera escucha un grito. Cuando corre a ver qué pasa, encuentra a Kate arrodillada sobre el cadáver de Gemma y con un cuchillo en la mano. Este poema definitivamente no tiene suerte. Bueno. Ella le jura que no la mató y Joe, como está obsesionado con ella, le cree y le ayuda a deshacerse del cuerpo. Aquí ella dice: Wait a minute. ¿por qué diablo tú sabes desaparecer gente? Aquí él le cuenta una parte de su historia con su esposa que le obligaba a hacer cosas malas y le revela que el asesino lo quiso culpar por la muerte de Malcolm y ahora quiere hacer lo mismo con ella. Mientras eso pasaba, Phoebe termina con Adam porque descubrió que él solo la quería por dinero y Kate le cuenta a Phoebe todo lo que ha pasado. Rhodes las escucha y sale a buscar a Joe acusándolo otra vez de ser el asesino. Aquí comienza una persecución entre ambos que acaba con Joe sometiendo a Rhodes en el bosque, pero siendo golpeado por el verdadero asesino que resulta ser nada más y nada menos que Reese, quien mató a todo el mundo porque odia a la gente rica que abusa del poder que tiene. Pero en fin, eso es X. Lo importante es que al final Reese le prende fuego al calabozo en el que los había encerrado y acaba escapando. Rhodes despierta y Kate justo llega para salvarlos a ambos y toda la casa en la que estaban acaba quemándose por completo. Joe no le cuenta a nadie que Reese es el culpable, ya que él se jura acabar primero con el tipo, y esta parte de la temporada concluye con Reese anunciando su candidatura a la alcaldía de Londres. La vaina ahora que se pone buena, porque Reese le exige a Joe que busque a quien culpar por las muertes, y le cae como anillo al dedo que Phoebe es secuestrada por esta loca que se llama Dawn, que tiene una obsesión parasocial con ella. Joe llega como un héroe a rescatarla y acaba poniendo la oreja de Simon en su bolso para que la culpen de ser la asesina. No obstante, nadie observa esto y comienza a sospechar un poquito del profe. En este punto, Joe y Kate se confiesan lo que sienten y empiezan una relación justo cuando Reese le pide a Joe que mate a su rival político, Tom Lockwood, que es nada más y nada menos que el padre de Kate. Joe se niega a hacerlo, pero Reese le revela que ha secuestrado a Marianne y si Joe no hace lo que le pide, va a matarla. Es entonces que Joe se decide a matar al viejo, pero el viejo lo recluta primero para que él mate a Reese una vez por todas. Cuando Joe va a buscarlo, Reese hace como que no lo conoce y Joe lo tortura para que le diga dónde está Marianne. No obstante, el pana no tiene ni idea de que Joe le está hablando, así que Joe acaba matándolo y es entonces cuando se da cuenta de que el Reese con el que ha estado interactuando resulta que se lo estaba imaginando. Wow. Al mismo tiempo vemos como Nadia, que seguía sospechando de Joe, busca en su oficina y encuentra una llave que la lleva hasta un edificio abandonado en el que encuentra nada más y nada menos que a Marianne atrapada en la clásica jaulita de cristal. Y aquí vemos qué fue lo que realmente pasó, y es que Joe nunca dejó ir a Marianne aquel día, sino que la drogó y le cerró en la jaula antes de que pudiera irse. Una vez lo hizo, él sufrió un brote psicótico que le provocó una disociación que le generó algunas lagunas en la memoria, justo en la parte en la que la había secuestrado. Así que él se fue y se le olvidó que ya estaba ahí. La pobre Marianne casi se muere de hambre en la jaula, por lo que comienza a volverse loca, hasta que justo llega Nadia para ayudarla. En cuanto a Joe, vemos que el Reese de su cabeza le hace darse cuenta de que fue él quien realmente mató a todo el mundo sin darse cuenta y lo ayuda a recordar dónde tiene a Marianne encerrada. Justo Marianne le pidió a Nadia que no llame a la policía, ya que Joe escaparía como siempre. Así que arman un plan y Nadia se va prometiendo volver por ella. Después de eso entonces llega Joe, que encuentra a Marianne y le promete que va a soltarla. Pero antes vemos que Phoebe tuvo una crisis después de su secuestro y acabó internada en un psiquiátrico después de que se casó con Adam. Joe por su parte comienza a perder la cabeza completamente y tiene visiones con Gemma, nuestra querida Beck, y por supuesto también con Love. Ellas le convencen de que la única forma de terminar con su ciclo obsesivo es si él se quita la vida. Y aquí vamos el cierre de la trama secundaria de Adam y Phoebe, que acaba con Adam muerto, pero eso no es importante. Lo que sí es importante es que Joe decide liberar a Marianne, pero cuando llega la encuentra muerta, porque aparentemente le dio una dosis de un medicamento equivocada. Eso lo pone medio triste, pero él tiene que resolver. Así que deja el cuerpo en un parque para que parezca que le dio una sobredosis. Al tiempo que vemos como Nadia le cuenta a su
su novio Edward todo lo que pasó con Marianne. Y es que resulta que ella no está muerta, sino que juntas fingieron su muerte para que luego Marianne pudiera escapar e irse otra vez con su hija. No obstante, Nadia todavía siente que falta algo. Mientras eso pasaba, resulta que Kate se entera de que su papi, con el que no se lleva nada bien, es quien ha estado detrás de cada logro que ella ha tenido en su vida. Cosa que le cuenta Joe enojada y a él se le ocurre matar al viejito como prueba de lo mucho que la ama. Pero a la mañana siguiente, él intenta quitarse la vida tirándose de un puente. Sin embargo, la policía lo rescata y él despierta con Kate a su lado. Ella le cuenta que ha heredado todos los bienes de su padre y que ya lo encubrió en la muerte de Rhys para que no lo culpen. Ahora sí, él acaba contándole todo su pasado y finalmente descubre a Nadia investigando donde no debía. Así que mata a su novio Edward y le inculpa por su muerte. La historia de los demás que al final no fueron importantes también tienen sus cierres, pero lo único que importa es que Phoebe salió del psiquiátrico y se mudó a Tailandia para dar clase, y Marianne ve un artículo sobre Joe mientras está a salvo con Juliet en París. Y es que resulta que Joe se mudó otra vez a Nueva York con Kate, quien ahora dirige el negocio de su padre y está ayudando a Joe a rehabilitar su imagen pública, haciéndolo ver como una víctima más de la perra de Love, acabando así con esta temporada. Y ahora sí están ready para la quinta, que sale la próxima semana, y ver cómo concluye esta historia. Espero que les haya gustado, no olviden dar like y suscribirse, y sin más que decirles, nos vemos en la próxima.